Número 1. El reloj invertido. En 1847, Londres era una ciudad bulliciosa, a la vanguardia de la revolución industrial. Los avances científicos, las nuevas ideas filosóficas y la expansión urbana definían el pulso de la ciudad. Sin embargo, en medio de este progreso, las supersticiones y las creencias en lo sobrenatural seguían vivas, especialmente en los sectores más tradicionales y religiosos de la sociedad. La gente de Londres, como en otras partes de Europa, aún era muy susceptible a fenómenos inexplicables, y la Iglesia anglicana mantenía una fuerte presencia en la vida cotidiana de muchos londinenses. Fue en este contexto, que en noviembre de ese mismo año, un objeto misterioso apareció en una de las iglesias más antiguas de Londres, la iglesia de St. Peter en el barrio de Farringdon, situada cerca de la zona de Clerkenwell. El reloj, que fue descrito como de estilo gótico antiguo, no tenía ningún signo evidente de haber sido fabricado en esa época. Se decía que su apariencia era desconcertante, con intrincados grabados y una madera oscura que parecía tener un brillo irreal. Lo más extraño, sin embargo, era la forma en que el reloj operaba. El minutero avanzaba en sentido contrario a las agujas del reloj, es decir, de forma retrógrada. Los detalles de cómo el reloj llegó a la iglesia son en sí mismos un misterio. Algunos dicen que el reloj fue donado por un extranjero misterioso, mientras que otros aseguran que apareció sin previo aviso, como si hubiera sido colocado allí por alguna fuerza desconocida. Los feligreses que lo vieron por primera vez, se sintieron extrañados y confundidos. Algunos pensaron que se trataba de una broma, o algún tipo de artefacto defectuoso, mientras que otros lo veían como una curiosidad mecánica digna de ser observada. Lo que llamaba la atención inmediatamente, era que el reloj no funcionaba como cualquier otro. En lugar de moverse en el sentido tradicional, con las agujas avanzando de izquierda a derecha, el minutero avanzaba en sentido antihorario, es decir, hacia atrás. Esta anomalía no parecía ser un fallo mecánico, ya que el reloj funcionaba perfectamente, marcando el paso del tiempo, pero lo hacía a la inversa. Mientras tanto, la manecilla de la hora seguía su curso normal. Al principio, algunos visitantes intentaron ajustar el reloj, o arreglarlo, pero todos los esfuerzos fueron en vano. Ningún relojero podía hacer que el minutero volviera a funcionar correctamente. Lo más desconcertante, era que al pasar el tiempo, el reloj parecía funcionar con una precisión extraña, incluso cuando su funcionamiento se encontraba al revés. Los feligreses y los visitantes de la iglesia comenzaron a sentir que había algo desasosegante en el aparato, como si el paso del tiempo en el reloj tuviera un propósito oscuro o anómalo. La primera persona que sufrió efectos extraños, debido al reloj, fue un joven seminarista llamado Edward Allen, quien según los informes, pasó una tarde observando el reloj en la iglesia. Aquel joven estaba particularmente fascinado por el fenómeno de las manecillas retrógradas, y pasó varias horas en completo silencio, absorto en el movimiento de las agujas. Cuando sus compañeros lo encontraron, Edward no respondía a sus llamados. Estaba en un estado extraño, con los ojos vidriosos y un comportamiento errático. Los médicos que fueron llamados a la iglesia, no pudieron encontrar una causa física para su condición, aunque varios de ellos notaron que su temperatura corporal había aumentado, y sus pupilas parecían dilatadas. El joven fue llevado a su casa, donde durante los días siguientes, sufrió una serie de delirios y alucinaciones. Había momentos en los que creía que estaba viendo visiones del futuro, mientras que en otros se mostraba totalmente desorientado, sin poder reconocer a sus amigos y familiares. En varias ocasiones, repetía una y otra vez, que había visto el pasado retroceder ante sus ojos, como si el reloj lo hubiera transportado a un lugar fuera del tiempo. Edward Allen fue uno de los primeros casos, pero no el único. Con el paso de las semanas, más personas comenzaron a reportar síntomas similares. Los feligreses que se acercaban al reloj por mera curiosidad, o incluso los que asistían a misa regularmente, comenzaron a sufrir trastornos mentales inexplicables. Algunos perdían la noción del tiempo, otros afirmaban escuchar susurros extraños provenientes del reloj, y hubo quienes experimentaron percepciones de distorsión temporal, como si el tiempo estuviera avanzando y retrocediendo a su alrededor. Algunos afectados comenzaron a sufrir episodios de amnesia temporal, donde olvidaban completamente eventos recientes o detalles importantes de sus vidas. En otros casos, los individuos se volvieron obsesionados con el reloj, como si algo los estuviera llamando a verlo sin cesar, lo que agravaba aún más su condición mental. Incluso algunas personas afirmaron que el reloj parecía influenciar sus decisiones, haciéndolos actuar de forma irracional o autodestructiva. La creciente preocupación por los trastornos mentales comenzó a atraer la atención de las autoridades locales y de médicos especializados en psiquiatría.
Un destacado médico de la época, Dr. Jonathan Pemberton, fue llamado para investigar el caso. Tras varias semanas observando a los afectados, y tomando testimonios de los testigos, el Dr. Pemberton llegó a la conclusión de que los efectos del reloj no eran meramente psicológicos, sino que podría haber una causa externa que estaba afectando el cerebro de las personas. El Dr. Pemberton propuso que el reloj podría estar emitiendo algún tipo de frecuencia o vibración que alteraba las ondas cerebrales. Él creía que, debido a la forma única de su funcionamiento, el reloj podría haber estado transmitiendo una frecuencia de sonido de baja frecuencia, algo similar a los sonidos subsónicos, que se sabe que pueden afectar el cerebro humano y causar desorientación o psicosis. Sin embargo, no había pruebas científicas definitivas para sustentar esta teoría en ese momento. Otras teorías más esotéricas comenzaron a circular en la ciudad. Algunos afirmaron que el reloj estaba condenado, ya que su inversión temporal podría haber alterado las leyes del tiempo y el espacio, generando una especie de distorsión en la percepción de la realidad. Otros, más supersticiosos, hablaban de que el reloj había sido colocado en la iglesia por una entidad maligna, con el propósito de desestabilizar la mente humana. A medida que el número de afectados aumentaba, la iglesia de Saint Peter cerró sus puertas al público, y las autoridades decidieron retirar el reloj. Sin embargo, la desaparición del reloj fue tan misteriosa como su aparición. Algunos dicen que fue destruido, mientras que otros aseguran que fue removido en secreto, por un grupo de científicos o expertos en lo oculto, que lo consideraban demasiado peligroso para el público. Existen rumores de que el reloj fue guardado en un lugar secreto, o incluso enterrado, con la esperanza de que el extraño poder que poseía nunca más saliera a la luz. Con el paso del tiempo, la historia del reloj invertido se convirtió en una leyenda que perdura hasta nuestros días. A menudo se menciona en libros de misterios, artículos sobre lo paranormal y relatos urbanos sobre objetos que desafían las leyes de la física y la lógica humana. Aunque nunca se ha encontrado evidencia concreta del reloj, el caso sigue siendo un misterio fascinante para aquellos interesados en lo inexplicable y lo que yace más allá de la comprensión humana. Algunos investigadores incluso sugieren que el caso del reloj puede haber sido una especie de experimento psicológico o social, llevado a cabo por un grupo de personas que entendieron el poder de la sugestión y la creencia colectiva. La mente humana, en ese contexto, podría haber creado efectos psíquicos a partir de la sugestión, tal como ocurre con los efectos placebo. Sin embargo, las pruebas no son suficientes para llegar a conclusiones definitivas. Lo que queda claro es que la historia del reloj invertido resalta nuestra fascinación y miedo ante lo desconocido, y cómo los objetos, incluso los más mundanos, pueden cargar con significados más allá de nuestra comprensión. Número 2. La tragedia de los 5 árboles. El año 1782 se encuentra en el corazón de la Ilustración en Europa, un periodo en el que los avances científicos y filosóficos comenzaban a desafiar las creencias religiosas y supersticiosas del pasado. Sin embargo, a pesar de estos avances, muchas zonas rurales de España aún vivían sumidas en la tradición y el misticismo, donde fenómenos inexplicables eran rápidamente asociados con lo sobrenatural o divino. La tragedia tuvo lugar en una pequeña aldea española, que algunos relatos sitúan en la región de Castilla-La Mancha, en un paraje rural, rodeado de bosques y campos. La aldea era conocida por su relativa tranquilidad, y su gente humilde. Sin embargo, una serie de eventos extraños cambiaría para siempre el destino de este lugar. En las noches de otoño de 1782, los habitantes comenzaron a notar algo extraño en el bosque cercano a la aldea. Un grupo de 5 árboles en particular comenzó a emitir un resplandor inexplicable por las noches. Este resplandor no era natural, sino que parecía más bien una luminiscencia sobrenatural, casi como si los propios árboles estuvieran vivos, de una manera que desafiaba las leyes de la naturaleza. Según los relatos de los aldeanos, cada noche, cuando el sol se ponía y la oscuridad cubría la tierra, estos 5 árboles empezaban a brillar con una luz tenue y extraña. El resplandor variaba en intensidad, desde una luz plateada suave, hasta una luminiscencia más fuerte, que iluminaba toda la zona circundante. La luz emanaba de las copas de los árboles, aunque no se observaban fuentes de fuego, ni ningún tipo de material que pudiera producirla. Nadie sabía cómo o por qué sucedía, pero la curiosidad de los habitantes creció con el paso de los días. Aunque muchos consideraron el fenómeno un misterio natural, o un efecto de la atmósfera, otros, especialmente los más supersticiosos, comenzaron a hablar de presagios.
Algunos ancianos del pueblo decían que tal luz era señal de que algo oscuro y ominoso se avecinaba, una advertencia de fuerzas desconocidas que se estaban manifestando en el mundo de los vivos. La mayoría de las personas, sin embargo, decidieron ignorar las especulaciones hasta que el fenómeno comenzó a hacerse más prominente y perturbador. La primera señal de que algo no estaba bien ocurrió una noche en la que un grupo de jóvenes se aventuró en el bosque para ver los árboles resplandecientes de cerca. Uno de ellos, un joven llamado Andrés, se acercó demasiado a los árboles mientras sus compañeros permanecían en la distancia. De repente, el resplandor de los árboles pareció intensificarse, como si estuviera absorbiendo la energía del joven. Después de unos segundos, Andrés comenzó a gritar, y sus compañeros, aterrados, lo vieron caer al suelo, inmóvil. Al acercarse, lo encontraron desmayado, pero con una expresión de terror en su rostro. Lo llevaron de vuelta al pueblo, y aunque al principio parecía que se había desmayado por el miedo, su cuerpo presentaba extraños signos de quemaduras que no podían explicarse. Los médicos locales, al examinarlo, no pudieron encontrar ninguna causa evidente para las lesiones. Las quemaduras no eran como las de un fuego normal, sino que parecían haber sido provocadas por algún tipo de radiación desconocida. Lo más inquietante era que las lesiones no sangraban, como si la piel del joven hubiera sido afectada de manera irreversible, por algo más allá de la comprensión humana. Los médicos decidieron mantener a Andrés bajo observación, pero el joven no se recuperó, y murió poco después de ser examinado. Este evento aumentó la alarma en el pueblo. El joven Andrés se convirtió en el primer testimonio de las consecuencias letales que la luz de los árboles podía provocar. El verdadero horror comenzó al amanecer del 23 de noviembre de 1782, cuando 5 aldeanos fueron encontrados muertos cerca de los 5 árboles resplandecientes. Las víctimas eran personas comunes de la aldea, entre ellos, un campesino llamado Luis y su hija, Elena, quienes habían sido vistos por última vez, caminando hacia el bosque la noche anterior, después de que el resplandor comenzara. También fueron hallados el sacerdote de la aldea, Padre Gabriel, una anciana llamada Teresa, y un joven llamado Juan, quienes al parecer habían sido atraídos hacia el lugar por la misma curiosidad malsana que los demás. Cuando los aldeanos acudieron a la escena, al día siguiente, lo que encontraron fue algo inexplicable y horrible. Los 5 cuerpos estaban alineados cerca de los árboles, pero todos presentaban signos de heridas extrañas. No se trataba de heridas visibles como puñaladas o golpes, sino más bien de alteraciones en la piel. La epidermis de las víctimas parecía estar quemada o corroída por una fuerza desconocida. Había una decoloración morada y negruzca alrededor de las áreas más afectadas, pero no había marcas de fuego, como si una energía invisible hubiera causado el daño. Lo más perturbador de todo, eran los ojos de las víctimas, que parecían estar vacíos, como si hubieran sido extraídos de alguna forma, o absorbidos por una fuerza sobrenatural. En algunos de los cuerpos, incluso se decía que los ojos brillaban de manera extraña, como si aún estuvieran vivos de alguna forma. Los aldeanos estaban aterrados, y no podían comprender lo que había ocurrido. La noticia llegó rápidamente a las autoridades locales, quienes enviaron a una pequeña comitiva de médicos y expertos a investigar los cuerpos y el lugar del suceso. Al llegar, los médicos quedaron igualmente desconcertados. Los análisis de los cuerpos no mostraron signos de enfermedad infecciosa ni de envenenamiento. No había veneno en su sangre, ni indicios de ningún tipo de arma convencional. La única constante entre todas las víctimas era su proximidad a los árboles resplandecientes. La tragedia de los 5 fallecidos llevó a un intenso debate entre los científicos y las autoridades. Algunas teorías muy primitivas sugerían que las víctimas habían sido poseídas por espíritus malignos o que los árboles eran el foco de alguna especie de entidad demoníaca. Sin embargo, estas explicaciones fueron rápidamente descartadas por los expertos que se encargaron de la investigación. Los médicos empezaron a examinar el área alrededor de los árboles en busca de pistas. Uno de los médicos más prominentes de la época, Juan de Villanueva, presentó una teoría que sugería que los árboles podían haber estado emitiendo una radiación desconocida, posiblemente debido a alguna anomalía geológica o mineral en el suelo. Esta radiación habría causado un daño interno en los cuerpos de las víctimas, lo que explicaría las lesiones visibles en la piel y la extraña ausencia de heridas externas. Otro de los médicos propuso que podría tratarse de una enfermedad rara, posiblemente una forma de envenenamiento por arsénico, que se había transmitido a través del aire o el agua, aunque esta teoría no explicaba la singularidad de las heridas, ni el extraño resplandor de los árboles.
Se mencionó también la posibilidad de que el fenómeno fuera causado por una erupción volcánica cercana, que habría liberado gases letales en el aire, aunque no hubo reportes de actividad volcánica en la región en ese momento. Una teoría más moderna, basada en la especulación, sugiere que los árboles podían haber sido infectados con un hongo o esporas tóxicas, capaces de emitir una especie de resplandor bioluminiscente, y que los afectados podrían haber sufrido una reacción alérgica extrema, o un envenenamiento lento. Sin embargo, ninguna de estas explicaciones fue concluyente. El fenómeno de los 5 árboles nunca fue resuelto de manera definitiva. Después de los fallecimientos y la creciente preocupación, las autoridades locales decidieron destruir los árboles. Se realizaron intentos para talarlos, pero cada vez que se acercaban al lugar, los trabajadores sufrían síntomas extraños como mareos, náuseas y dolor en los ojos, lo que les impedía continuar. Finalmente, las autoridades ordenaron que la zona fuera cerrada al público, y los árboles fueron rodeados de una gran cerca para evitar el acceso de los aldeanos y cualquier persona curiosa. A pesar de estos esfuerzos por aislar el área, la leyenda de los 5 árboles y la tragedia que los rodeaba nunca desapareció. La aldea, marcada por los eventos trágicos, cayó en el olvido para muchos, aunque la historia se mantenía viva a través de las narraciones populares y las leyendas que se tejieron en torno a esos árboles. Con el paso del tiempo, la ubicación exacta de los árboles se desvaneció en el misterio. Se decía que las autoridades nunca informaron sobre la desaparición de los árboles ni proporcionaron una explicación clara a la población. Algunos creían que los árboles fueron quemados, mientras que otros afirmaban que simplemente se desintegraron de alguna manera inexplicable. En cualquier caso, nunca se volvió a saber nada más sobre el resplandor y el extraño fenómeno asociado. Hoy en día, la tragedia de los 5 árboles sigue siendo un misterio sin resolver. La falta de pruebas físicas, la desaparición de los árboles, y las posibles explicaciones científicas sin comprobar, hacen que este evento siga siendo un enigma fascinante. Algunas personas en la región aún recuerdan la historia, y las leyendas locales continúan contando la historia de los árboles y la tragedia que se desató en 1782. Independientemente de cuál haya sido la verdadera causa de los sucesos, la tragedia sigue siendo un recordatorio de los límites del conocimiento humano, y de cómo en tiempos de incertidumbre, lo inexplicable puede transformar incluso los eventos más ordinarios en una leyenda inquietante, que perdura en la memoria colectiva. Número 3. La noche de la plaga invisible. En 1812, Europa se encontraba en pleno caos debido a las guerras napoleónicas. Francia, bajo el liderazgo de Napoleón Bonaparte, se encontraba en una lucha constante contra diversas coaliciones de naciones. Sin embargo, a pesar de los conflictos bélicos que azotaban la región, hubo otros problemas que afectaron a las aldeas rurales del norte de Francia, especialmente a aquellas cerca de la frontera con Bélgica y Luxemburgo. Fue en una pequeña aldea de Flandes, una región que actualmente forma parte del norte de Francia, donde comenzó a desatarse este misterioso brote. No era una aldea particularmente grande, y sus habitantes vivían en una relativa paz, comparado con las ciudades principales, que sufrían las consecuencias directas de las guerras. La región también estaba afectada por una serie de problemas sociales y económicos, como la pobreza y el hambre, lo que ya de por sí podía haber hecho a la población más vulnerable a enfermedades comunes. La plaga invisible, como llegó a conocerse, comenzó de forma muy inusual. A diferencia de muchas pandemias conocidas en la historia, esta no presentó los síntomas físicos evidentes de otras enfermedades infecciosas. No hubo fiebre alta, no hubo erupciones cutáneas, ni ganglios inflamados. En lugar de eso, los habitantes comenzaron a experimentar una sensación de fatiga extrema y mareos. Con el paso de las horas, varias personas en la aldea empezaron a caer en un coma profundo sin previo aviso. Lo más inquietante fue la naturaleza de este coma. A diferencia de los comas inducidos por lesiones cerebrales o intoxicaciones, los afectados no mostraban signos de daño físico aparente en sus cuerpos. Parecían simplemente desprenderse de la conciencia, de manera repentina. En algunos casos, las víctimas permanecían inmóviles, con los ojos abiertos, y respirando lentamente, pero sin responder a estímulos externos. Otros mostraban signos de convulsiones leves o temblores. Con el paso de las horas, los más gravemente afectados fallecieron, pero muchos otros permanecieron en un estado de coma sin esperanza de despertar. Los médicos de la zona, que en ese tiempo no contaban con herramientas modernas de diagnóstico, no pudieron determinar ninguna causa lógica detrás de los síntomas.
Los más optimistas sugirieron que se trataba de una especie de enfermedad febril desconocida, pero las observaciones de los médicos locales sugerían que no se ajustaba a ninguna enfermedad registrada hasta el momento. A lo largo de los siguientes días, el número de personas afectadas aumentó. Las autoridades locales enviaron mensajes urgentes a París, solicitando la intervención de expertos médicos. Sin embargo, la comunicación era lenta, y mientras tanto, la aldea continuaba sumida en el caos, con cada vez más personas cayendo en este estado inexplicable de inconsciencia. Lo más inquietante del fenómeno fue que la plaga no parecía contagiarse de forma tradicional. No había evidencia de contacto directo entre las personas enfermas que pudiera haber desencadenado la transmisión. Al principio, los médicos pensaron que podría ser una enfermedad de transmisión aérea, similar a algunas fiebres contagiosas, pero pronto se dieron cuenta de que los afectados no tenían un patrón claro de exposición. Por ejemplo, algunos de los primeros afectados vivían muy lejos unos de otros, lo que hacía aún más difícil trazar una posible causa. La propagación de la enfermedad parecía no seguir reglas lógicas. Unos caían en coma por la noche, otros a lo largo del día. Algunas víctimas podían haber estado expuestas a ciertos factores comunes, como el agua potable, pero otros afectaron a personas que no compartían esos factores. Esto hizo que muchos teóricos comenzaran a especular sobre la existencia de agentes invisibles, tales como toxinas en el aire o algo aún más extraño, que no podía ser detectado con los medios de la época. Una de las teorías más antiguas sobre el fenómeno es que un gas venenoso, como el dióxido de carbono o el monóxido de carbono de una posible fuga subterránea, pudo haber estado presente en el aire. Estos gases podrían haber causado la caída repentina de las personas en un coma profundo. De hecho, los vientos del norte y ciertas características geológicas en la región podrían haber permitido que un gas venenoso se acumulara en la atmósfera de forma temporal, afectando a las personas sin causarles síntomas evidentes de intoxicación. Algunos expertos en la época también sugirieron que la enfermedad podría haber sido causada por una erupción volcánica distante, o una tormenta de polvo que hubiera alterado la calidad del aire de manera invisible, llevando a los residentes a una suerte de intoxicación masiva. Otra teoría más plausible y documentada es que la aldea podría haber sido víctima de una forma temprana de encefalitis letárgica, una enfermedad cerebral rara que puede causar coma y movimientos involuntarios en las personas afectadas. Aunque la encefalitis letárgica fue mejor documentada en el siglo XX, algunos estudios sugieren que esta podría haber existido en un brote temprano, especialmente debido a la falta de conocimientos médicos sobre enfermedades neurológicas en esa época. Algunos historiadores y psicólogos sugieren que el fenómeno podría haber sido el resultado de histeria colectiva o psicosis masiva. En tiempos de guerra, como los de 1812, las poblaciones sometidas a estrés pueden experimentar síntomas físicos y psíquicos inducidos por el miedo o por la sugestión colectiva. Esto podría haber provocado que los habitantes de la aldea cayeran en un estado de inconsciencia en respuesta a la tensión emocional y la ansiedad generalizada. Después de varias semanas, la plaga comenzó a disminuir, pero no sin dejar secuelas. Aquellos que sobrevivieron al coma comenzaron a despertarse, aunque algunos lo hicieron con amnesia parcial o trastornos psicológicos. Los pocos que nunca despertaron fueron enterrados, como si hubieran fallecido, aunque algunas personas aún sostienen que algunas de las víctimas pudieron haber estado conscientes en su estado de coma durante un largo periodo de tiempo. El misterio de la noche de la plaga invisible se convirtió en una especie de leyenda local. A lo largo de los años, las personas han intentado desentrañar el fenómeno, pero sigue siendo uno de los casos más desconcertantes de la historia de las epidemias. Hoy en día, la historia de la plaga se ha desvanecido en el olvido para muchos, pero sigue siendo una anomalía inexplicada de la medicina histórica, y muchos consideran que fue un episodio olvidado que sigue desafiando la comprensión de la ciencia moderna.